Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1. Noticias 1 habló con el sargento que denunció a los soldados que violaron a la niña en Vera y que fue sacado del ejército por su comandante. 2 nuevos casos de abuso por parte de miembros del ejército fueron denunciados en el municipio de Carlosama de Nariño. No es un caso, sino 13 los de abusos sexuales contra niñas indígenas en el Guaviare. Rumbas prevalecen sobre el miedo al COVID en todo el país. Colombia reportó hoy 165 muertos de COVID-19 en un solo día, la cifra más alta hasta ahora. Y en los deportes, Germán Arango. Claudia, Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo gran figura de su equipo Juventus y además hoy marcó gol en la victoria 4-1 en el clásico regional frente al Torino. Qué bien por el colombiano. El Bayern de Múnich no se cansa de coleccionar trofeos. Esta vez se quedó con la Copa de Alemania goleando al Bayer Leverkusen y soñando con alcanzar incluso la Champions League. Nadie mata al equipo mío. El equipo mío no mata a nadie. Y aquí está, esta es la imagen del día, la sorpresa de este medio centenar de rumberos de Quibdó que fueron sorprendidos en plena farra por el alcalde y la policía cuando arriesgaban sus vidas por la rumba. La alcaldía decomisó 50 equipos de alta potencia para la fiesta. La indisciplina social ya ha provocado 1.500 contagios en la capital del Chocó y el control de su expansión ahora estará en manos del ejército y la policía. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Claudia Cano y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del fin de semana. El sargento que comandaba el grupo de los 7 soldados que violaron una niña en Vera, en zona rural de Pereira, y que los denunció ante sus superiores, fue despedido del ejército en menos de 10 días. Carlos Cárdenas. Claudia, el sargento Juan Carlos Díaz habló con Noticias 1 y dijo que el general Zapatero tomó una decisión apresurada y sin permitirle el derecho a la defensa. El pasado miércoles 24 de junio, el ejército informó mediante un comunicado que había tenido conocimiento de que un grupo de soldados del batallón San Mateo, acantonado en Pereira, habría violado a una niña en Vera Chamí. En el mismo comunicado, el ejército reveló que supo de la comisión de ese atroz delito por un suboficial que le contó a su comandante de unidad sobre lo que se había enterado. El día 23, que me manda a recoger mi comandante de batallón, volví a formar los soldados. Les dije, bueno, ya aquí toca dar un paso al frente, esto es una situación complicada y el que tenga que ver con los hechos que salga adelante. Este suboficial es el sargento viceprimero Juan Carlos Díaz, jefe directo de los violadores, que pocos días después admitieron su delito ante un juez. Sin obligación a nada, ellos dieron el paso al frente y salieron los 7 soldados. El sargento Díaz no solo le contó a su institución los hechos, también le puso la cara a la familia de la niña. Después de oír la confesión de los soldados, se puso a disposición de los parientes de la víctima y denunció a sus hombres. Yo coloco a conocimiento de Policía de Infancia y Adolescencia del corregimiento de Santa Cecilia Risaralda. Coloco en conocimiento en segunda instancia al comandante de mi batallón. Pero el ejército, en lugar de respaldar al suboficial por su sinceridad y lealtad con la institución, dio la orden de retirarlo del servicio activo a tan solo 10 días de lo ocurrido. Yo digo que a nosotros nos rige la Constitución y la ley, y como tal, como comandante, pues debo hacer la debida denuncia, porque ante los ojos de Dios no hay nada oculto. El general Zapatero, comandante del ejército, afirmó ante las críticas por tal decisión que la acción de los soldados fue producto de negligencia, descuido y falta de control del sargento Díaz. Su negligente actuación incumple las normas mínimas de liderazgo militar. No influyó lo necesario en sus hombres para que estos no se apartaran del código de honor del soldado que lo conoce. Aunque la razón que da el comandante del ejército está establecida en las normas militares, en las filas también se da por cierto que haber revelado el hecho y haberse solidarizado con la familia de la víctima pudo crear molestia interna en la institución. Denunciar es una obligación, pero prevenir, señores periodistas, prevenir era su responsabilidad particular. Mi general comandante del ejército
se apresuró a tomar la decisión sin darme la oportunidad de defenderme. El sargento Díaz rechazó la orden de su retiro, pero aceptó someterse a la investigación que adelanta el ejército. No me dejaron llegar a una versión donde de pronto yo me pueda defender como comandante. Díaz afirma que durante 18 años recibió felicitaciones, asistió a varios cursos y se destacó en las misiones que le fueron asignadas. Solo le bastó que estos 7 soldados se evadieran y cometieran dicha acción para que le dieran por concluida su carrera. Otras denuncias de abusos sexuales se conocieron en las últimas horas en el municipio de Carlosama de Nariño. Juan Fernando Barona. Claudia, 2 soldados estarían implicados en actos sexuales abusivos con menores de 12 años. Un nuevo caso de presunto abuso sexual por parte de miembros del ejército se habría presentado en las últimas horas. En la vereda El Carchi del municipio de Carlosama, Nariño, 2 soldados habrían abusado de 2 niñas de 12 años. Los hechos se habrían presentado el 2 de julio. Resultan involucrados 2 miembros del Ejército Nacional y 2 menores de edad residentes en este sector. Según el diagnóstico médico, los actos fueron confirmados por las niñas que relataron lo sucedido. De manera inmediata se activó la respectiva ruta de atención por parte de las instituciones prestadoras de salud, de la Comisaría de Familia, con apoyo del profesional interdisciplinario. Mediante un comunicado, el comandante de la Tercera División del Ejército anunció que se abrió una investigación disciplinaria a los 2 soldados que fueron reubicados en otra región del país. Esta unidad determinó la reasignación de los 2 soldados quienes se encontraban prestando el servicio militar en tareas de contención sobre frontera para facilitar el desarrollo de las investigaciones por parte de las autoridades jurisdiccionales. La Fiscalía pidió la captura de los implicados y le solicitó al comandante del Grupo Mecanizado número 3 del Ejército, coronel Osvaldo Alexander Forero, ubicarlos. Solicito, ordene a quien corresponda envíe documentación a esta unidad investigativa, hoja de vida donde registre cargo, cédula, código, fecha de ingreso al servicio de los soldados. Solicitamos a la Fiscalía, al CTI, a todas las entidades judiciales que recaiga todo el peso de la ley sobre todas estas personas que cometen estos actos. Desde las 6 de la tarde de hoy se realiza la audiencia en la que la Fiscalía solicita la orden de captura. Y hoy la vicefiscal Marta Mancera se trasladó a San José del Guaviare para verificar los datos de la denuncia sobre la violación a una niña de la comunidad indígena Nucac. Víctor Ballestas. Claudia, sorpresivamente la vicefiscal anunció que no es 1 sino 13 los casos de abusos sexuales en esa región, en 3 de los cuales estarían implicados uniformados. La Fiscalía se hizo presente hoy en San José del Guaviare para atender las denuncias sobre 13 abusos sexuales a niños y niñas de la comunidad Nucac Macú. Algunos de estos involucran a militares. De los cuales 3 de ellos están con un señalamiento de una persona perteneciente a los militares o los denominados soldados. Se le está dando prioridad al del 8 de septiembre de 2019, que fue dado a conocer a la opinión pública por el investigador social Ariel Ávila. Según la vicefiscal, aunque en este caso se activó la intervención de la justicia desde el mismo mes de septiembre, los fiscales han tenido dificultades por la solicitud de la comunidad Nucac Macú de pedir un traductor de su lengua nativa. ¿Esto qué significa? Que es mucho más dispendioso adelantar la actividad. Amén. Que tenemos que hacer todo un abordaje que nos permita a nosotros llegar sin revictimizar. Esto es lo que nosotros denominamos un enfoque diferencial. Podríamos decir que nos hemos demorado, pero lo que nos exige a nivel internacional es la debida diligencia reforzada. La vicefiscal informó que el proceso correspondiente no ha avanzado nada desde septiembre, es decir, hace 9 meses. ¿Por qué esperaron 9 meses? ¿Qué ha pasado en estos 9 meses desde que la Fiscalía conoció el caso en septiembre pasado? El 19 de septiembre la Fiscalía inicia su actividad, una actividad que fue no solamente en la actividad del hospital, es hacer toda la actividad de actos urgentes en el lugar donde ocurrieron los hechos. Recuerde que es en Charras, tengo entendido que es a más de 3 horas del municipio de San José. De acuerdo con la vicefiscal Mancera, las investigaciones sobre abusos, ataques y violaciones sexuales contra menores de edad serán atendidas con prelación sobre otros delitos.
Y el caso más dramático de esta serie de aberraciones que ha conocido Colombia en estos últimos días es el de una pequeña de 4 años que fue violentada hasta la muerte por un recién llegado a Garzón Huila. La bebé Salomé, de apenas 4 años, no soportó el ataque de un adulto drogado en su débil humanidad y falleció en la unidad pediátrica de cuidados intensivos de la clínica Mediláser de Neiva. Lamentablemente, el día de hoy, a las 2 de la mañana, y pese a los esfuerzos del personal médico de la clínica Mediláser, la paciente es declarada fallecida. El pasado lunes 29 de junio, mientras sus padres celebraban las fiestas de San Pedro en la vereda Puerto Alegría, jurisdicción de Garzón Huila, un hombre identificado como Sebastián Mieles Betín, oriundo de San Pedro Sucre, abusó de la niña. Mieles fue retenido en flagrancia. La comunidad lo detuvo cuando lo descubrió e intentó lincharlo. Según datos que entregaron las autoridades, alias El Costeño se encontraba bajo los efectos del alcohol y de drogas psicoactivas. Esta semana la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento con menor de 14 años. Un juez lo envió a la cárcel, sin embargo, se hará una nueva imputación. Ya contamos con los elementos que nos conducen a la imputación por un feminicidio. El victimario, Sebastián Mieles Betín, de 27 años, llegó hace unos meses a Garzón, contratado por un consorcio que trabaja en la pavimentación de una vía de Puerto Alegría. La comunidad huilense de Garzón no sale de su asombro por este episodio criminal insólito. Y las explicaciones que ha dado el fiscal general sobre su viaje en el puente festivo pasado a la isla de San Andrés con el Contralor Córdoba no han sido convincentes según sus críticos. El gobernador de San Andrés hizo caer en cuenta de una información errada que entregó la fiscalía al respecto. Guillermo Gómez. Claudia, la oficina de prensa de la fiscalía informó que en ese viaje del fiscal a San Andrés se habían concretado la diligencia de interrogatorio contra el gobernador de la isla, pero en realidad esa diligencia se hizo en el mes de mayo. Con la directora de Cotelco en la isla. Uno de los motivos que dio la Fiscalía por escrito al chat de los periodistas sobre el viaje del fiscal general Francisco Barbosa, su esposa, su hija, una amiga de esta y otras personas a San Andrés durante el puente festivo de hace una semana fue que se desplazaron a la isla para tratar la medida de citación e interrogatorio al gobernador de ese departamento. Como parte de las investigaciones adelantadas, es relevante la citación a interrogatorio al actual gobernador Ever Hawkins. Pero la citación a interrogatorio al gobernador Ever Hawkins y la diligencia para interrogarlo no se concretaron en la visita del fiscal Barbosa y su comitiva. En verdad, se había hecho en el mes de mayo mediante videollamada, originada en Bogotá. El interrogatorio que nos tomó la Fiscalía delegada ante la Corte fue aproximadamente hace un mes. Fue acá en la isla de San Andrés, a través de videoconferencia. El jefe de los fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, ratificó la fecha del interrogatorio, contrario a lo afirmado por la oficina de prensa de la Fiscalía. Como parte de las acciones judiciales definidas, el gobernador del departamento, Ever Julio Hawkins, fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo. En el mensaje colectivo, vía celular, enviado a los periodistas desde la Oficina Oficial de Comunicaciones del ente investigador, también se informó que el fiscal Barbosa se reunió con comerciantes del archipiélago, con los que habló de la prevención de delitos y de un homicidio reciente. Se trató en especial el caso de un homicidio a un funcionario público y se logró su esclarecimiento. Pero cuando estando en San Andrés se le preguntó a Barbosa por el asesinato de ese funcionario que era agente de tránsito, no supo responder. Nosotros estamos aquí para protegerlos a ustedes. Señor fiscal, en ese orden de ideas de la seguridad ciudadana resulta bastante grave un hecho de sangre, un homicidio en la persona de un servidor público durante la prestación de sus servicios públicos. Y un crimen al interior de la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés. ¿Qué acciones hay al respecto ya en esta materia? Contrario a lo que han afirmado amigos y aliados del fiscal general, la reunión de Barbosa y del Contralor Córdoba con comerciantes y periodistas en la isla hoy hace 8 días duró 35 minutos y no 3 horas. En el video, que no tiene cortes de edición, el fiscal no dio ninguna noticia concreta sobre investigaciones penales, solo hizo vagos anuncios y dio respuestas generales a las preguntas que se le formularon. Mire, yo creo que esto es una de las noticias más importantes y es ver por primera vez autoridades de este nivel con nuestro sector comercial.
La alcaldía de Quibdó incautó 50 amplificadores de sonido, intervino por lo menos 250 fiestas y se enfrentó a hombres armados que las cuidaban. Por eso piensa en el control militar al distanciamiento. Estamos llegando ya hasta su vivienda. Necesitamos que cumplan las leyes. Estamos en ley seca. A pesar de que la alcaldía de Quibdó decretó el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana y la ley seca a partir de los jueves hasta los lunes, la situación en la capital del Chocó se ha complicado porque en los últimos 15 días los contagiados por coronavirus pasaron de 718 a más de 1.500 y las 26 camas de cuidados intensivos que hay están ocupadas. Total de casos en Quibdó, 1.503, mujeres 674. Hombres 829. En los últimos días el alcalde en compañía de la policía y el ejército ha hecho vigilancia en los barrios de Quibdó porque han recibido denuncias de fiestas en casas en donde se han encontrado hasta más de 50 personas reunidas. Se atendieron más de 80 quejas por exceso de ruido, más de 250 fiestas clandestinas intervenidas, con más de 50 amplificadores de sonido incautados. Según las autoridades, se han capturado más de 150 personas por estar consumiendo bebidas alcohólicas e incumpliendo el toque de queda. Nadie mata al equipo mío. El equipo mío no mata a nadie. En esas rumbas, las personas se quitan el tapaboca y hablan muy de cerca sin la protección, toman de la misma botella, de la misma copa, y eso los desinhibe. El alcalde denunció que durante los operativos también se han presentado riñas con las autoridades y ataques con armas de fuego al ejército y a la policía. Las tropas del Gaula Militar y de Policía fueron hostigadas con armas de fuego por un personal que aún está por identificar. Ante la situación, el mandatario local dijo que no descarta que se militarice el municipio para evitar que se sigan presentando las fiestas clandestinas. Vamos a sacar más fuerzas militares y de policía a las calles porque nuestro compromiso con la ciudadanía es cuidarlos a todos. Las autoridades de salud le solicitaron a los habitantes de Quibdó cumplir con las medidas que se han dispuesto, ya que temen que la situación se pueda desbordar por la falta de camas de cuidados intensivos en el municipio. Ustedes saben lo que están haciendo, están violando la ley. No sean irresponsables. No, sí. Y el alcalde de Calamar, Bolívar, contrajo el COVID, pero vino a saberlo al cabo de una campaña en la que había recorrido todo el pueblo. Durante su convalecencia, el despacho lo atiende ahora la secretaria de Gobierno, que no cree en pandemias, Eduardo López Júquer. Claudia, ya Calamar tiene 48 diagnósticos y por lo menos 4 de los probados están en el gabinete, pero la mandataria encargada cree que el COVID se cura con jugos cítricos. La vacuna eres tú. Cuida de tu entorno social. Así, al anunciar el primer caso de contagio por coronavirus en el municipio, el alcalde de Calamar, Bolívar, Alejandro Arrazola, el 21 de abril le pedía a sus paisanos extremar las medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19. Pero se contagió en la ciudad de Barranquilla. Después de la aclaración, el mandatario calamarense siguió con su agenda de trabajo, presidiendo jornadas de fumigación y anunciando la entrega de ayudas, visitando a las comunidades, saludando y abrazando a todo el que se le atravesara. En 2 meses y medio de un contagio importado de Barranquilla, la puerta del Canal del Dique, como se le conoce a Calamar, pasó a 48, entre ellos el alcalde Arrazola Sacbini, varios secretarios de gabinete y familiares. Por ser la primera autoridad del municipio de Calamar, es mi deber moral comunicarle a toda la población que en el día de hoy me entregaron los resultados y he sido diagnosticado positivo para el COVID-19. Al mismo tiempo informó que estaba cumpliendo de manera rigurosa la cuarentena, la que ordenan los médicos. Me encuentro aislado por fuera del municipio de Calamar. Sin embargo, llama la atención que 9 días después de confesarse aislado en cuarentena fuera de su pueblo, el alcalde aparece firmando decretos, como este, que prohíbe el transporte, venta y consumo de bebidas embriagantes. Cuida de tu municipio, por favor. La administración municipal recayó entonces sobre la secretaria de Gobierno, Piedad Castelar Ospino, quien también fue diagnosticada positivo para COVID-19,
pero a su manera afrontó la enfermedad. Un amigo mío me dijo, así como son ustedes asintomáticos, toman dolecitos, jugo cítrico, agua y eso en 10 días se les pasa. Y de esa misma forma lo transmiten. Entonces, ya no vamos a pararle bola más a eso, vamos para adelante. No le digan nada a la gente hace lo que le da la gana y piensa lo que le dé su gana, sigan. Noticias 1 intentó dialogar con el alcalde de Arrázola, la secretaria Castelar Ospino. Osmeisi de la Osa Costa, secretaria de Salud, contestó la llamada, pero su respuesta fue esta. Y las unidades de cuidado intensivo no son solo cuartos de máquinas. Así como se requieren máquinas, también se requieren profesionales de diferentes especialidades, expertos en salvar vidas. Juliana Ramírez. Claudia, y además de aparatos y médicos especialistas en una UCI donde se tienen pacientes de COVID, se necesitan, por ejemplo, fisioterapeutas para voltear a los enfermos en posiciones en las que puedan respirar mejor. Una unidad de cuidados intensivos UCI es un área hospitalaria que no solo funciona con una infraestructura especializada que va más allá de respiradores, sino con un equipo humano altamente calificado. Deben tener unas características en términos de luminosidad, de acceso a tomas eléctricos, con algunas características también normativas que en el país están establecidas. Ojo, redes de gases, y tenemos que tener 2 puertos de oxígeno, un puerto de aire y un puerto de succión. Una UCI también debe tener monitores, bombas de infusión para poder administrar medicamentos de alto riesgo como los sedantes, y la cama debe contar con características especiales porque muchos de estos pacientes, por su patología pulmonar, deben ponerse boca abajo. El talento humano es multidisciplinar. Imagínatelo integrado por un intensivista que es el experto, ¿no? Un enfermero que puede ser intensivista. Tienes que tener auxiliares de enfermería, un auxiliar por cada 2 camas y una enfermera profesional, ¿cierto?, por cada 5. Adicional, se debe contar con fisioterapeutas que se encargan de manejar el oxígeno y los cambios de posición del paciente. Y si bien los intensivistas son expertos en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el COVID plantea enigmas e incertidumbres que deben resolverse cada día, pues ningún paciente es igual y no todos los que ingresan a una UCI se deben conectar a un ventilador. No es un tema solo de ventilador. Estos pacientes presentan muchos problemas hematológicos, presentan problemas relacionados con la parte renal. El ingreso se hace con 2 criterios. En el primero están las evaluaciones médicas fisiológicas y de criterio de recuperabilidad, y en el segundo está la autonomía del paciente. Los pacientes que te ocupan una cama con COVID de una UCI y duran 5 días fue porque se murió. Los promedios de estancia en una UCI en Colombia van más allá de 15 días y en algunos casos se extienden hasta un mes. Precisamente por falta de personal, el Distrito Capital tuvo que prescindir de 33 UCIs que treparon a casi el 80% la capacidad de la ciudad para atender la pandemia. Camilo Galar. Claudia, Bogotá espera el pico de la pandemia a mediados de este mes con 761 muertos y 141 pacientes en UCI, pero espera tener antes del pico 305 ventiladores que llegarán esta semana. Según la cifra que reporta al día de hoy Salud Data, el porcentaje de ocupación de camas UCI en Bogotá se encuentra en el 79.8% de su capacidad, pero la ciudad aún no ha entrado en un estado de alerta roja como se tenía previsto cuando la cifra alcanzara el 75%. Según Manuel González, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, este indicador no subió por el aumento de pacientes, sino por la situación extraordinaria que se presentó esta semana en 2 IPS y el retiro de 33 unidades de cuidado intensivo en Bogotá, luego de una visita rutinaria a instalaciones hospitalarias. Identificamos que por aspectos relacionados con talento humano, personas que renunciaron, otras que se encuentran en aislamiento o situaciones similares, no se cuenta con el talento humano para operación de estas unidades de cuidados intensivos. Según los lineamientos del Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud, la supervisión en capacidad debe continuar y esperar la proyección que se tiene con los 305 ventiladores que se entregaron esta semana. Esto requiere un tiempo de monitoreo
y teniendo en cuenta la proyección de instalación de unidades de cuidados intensivos que nos permita definir la necesidad o no de la declaración de la alerta roja hospitalaria en la ciudad. El pasado jueves se entregaron 13 y ayer 22 distribuidos en 3 IPS, 12 para la Clínica Centenario, 7 para EUSalud y 3 para García Pérez Médica. Para hacer la instalación y asegurar que este grupo empiece su operación, ya existe un cronograma conjunto de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud. Este primer grupo estará instalado y esperamos en funcionamiento al 7 de julio para poder tener un aporte importante a la red de prestación de servicios de salud pública y privada de la ciudad. Se espera que con las adecuaciones que se vienen realizando con el nuevo grupo de ventiladores entregados por el gobierno, el porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos que tiene Bogotá sea temporal. Las cifras de Brasil y Estados Unidos sumadas ya superan las de toda Europa con 2 millones de infectados. Y las de Colombia, por su parte, contó hoy su mayor cifra de muertos, 165 en un solo día. Dayana Cruz. Claudia, hace 15 días, cuando ocurrió el primer día sin IVA, Colombia estaba contando 85 muertos diarios, es decir, la mitad de los actuales. Hoy en el mundo se reportan 11.364.444 casos de contagios por coronavirus, 532.687 muertes y 6.427.931 personas recuperadas. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, América Latina y el Caribe superan a Europa en número de casos, con más de 2,7 millones de contagios declarados. América Latina y el Caribe, región donde la epidemia está más activa estas últimas semanas, pasa a ser la segunda zona del mundo con más casos detectados de la enfermedad, por delante de Europa, que suma 2,6 millones, y detrás de Estados Unidos y Canadá, que se acercan a los 3 millones de casos. En número de fallecidos, Europa sigue siendo la región del mundo más afectada, con casi 200.000 víctimas. Le siguen Estados Unidos y Canadá con 137.421 y América Latina y el Caribe con 121.662. Brasil ocupa el segundo puesto con mayor número de contagios en el mundo, después de Estados Unidos, llegando a 1.577.004 personas con coronavirus y 64.265 muertes. Aún así, los estados empezaron a flexibilizar las restricciones. Tras 3 meses de cierre, los bares y restaurantes de Río de Janeiro reabrieron sus puertas, limitando su aforo al 50% y con la obligación de mantener 2 metros de distancia. Rusia, India y España también se ubican en los primeros lugares y Perú superó el umbral de los 10.000 muertos por el virus, un día después de iniciar un desconfinamiento gradual para reactivar su economía. Colombia ocupa el puesto 19 con 113.389 casos, 3.942 muertos, 165 casos nuevos y 46.563 personas recuperadas. Un campesino murió y otros 3 y un policía resultaron heridos en Puerto Asís, Putumayo, en un enfrentamiento con policías antimotines que llegaron sin previo aviso a arrancar los cultivos que ellos habían prometido sustituir. Patricia Uribe. Claudia, la policía anunció una investigación de la Fiscalía para aclarar las circunstancias de la muerte del campesino, pero el conflicto seguirá, porque los campesinos esperan un proyecto productivo que les ofreció el gobierno y que no les ha llegado. ¡Vamos, vamos! Cerca de 200 campesinos cocaleros del corregimiento de Teteyé de Puerto Asís, Putumayo, se enfrentaron con miembros de la policía que, escoltados por el SMAT, realizaban operaciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos. ¡Van, van, van! La confrontación se presentó este viernes a las 10 de la mañana cuando campesinos de las veredas de Caucasia, Progreso y Jardín se dieron cuenta que un día antes un grupo de uniformados había arribado en helicóptero a la zona para arrancar los cultivos de hoja de coca. ¡Apágala, apágala! Los líderes campesinos dijeron que no van a permitir que les arranquen las matas porque el gobierno no les ha cumplido con los proyectos productivos que les permitan abandonar esta siembra ilegal, tal como estaba pactado en el acuerdo de paz. Comienzan todas estas confrontaciones que hoy pues lamentamos la muerte de una persona y 3 personas heridas. Según ellos, la policía no solo disparaba gases lacrimógenos, sino que también se escuchaban disparos de armas de fuego que habrían causado la muerte de un campesino. También reportan que hay personas desaparecidas, sin embargo, hoy se está dando una misión de verificación
de los líderes de las comunidades, acompañados con personales del departamento, de la gobernación departamental. El comandante de policía Putumayo dijo que se ordenó una investigación para determinar cómo murió el cocalero. Igualmente hemos solicitado al Cuerpo Técnico de Investigación, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público para que asuman desde su competencia la situación. La policía aclaró que durante los enfrentamientos los cocaleros también agredieron a los uniformados con palos y piedras. Salen 2 policías gravemente heridos, se captura una persona y dentro de esta situación aparece una 4ª persona herida por al parecer arma de fuego. Los voceros campesinos temen que esta situación de erradicar forzadamente los cultivos y el incumplimiento de los programas de sustitución provoque más muertos, heridos y un no retorno a otras economías legales. Desde el 2018, más o menos julio, las familias ya no tenían una sola mata de coca, pero pasó 2018, 2019, estamos en el 2020 y los proyectos productivos no llegaron, las familias se vieron obligadas de nuevo a reincidir en la resiembra. Este domingo se espera un informe preliminar de la Comisión del Gobierno Departamental, la Fiscalía y de voceros campesinos sobre cómo murió el cocalero durante los enfrentamientos con la policía. Y nuestro país ya no es el más feliz, está en el puesto 45, lo que indican los indicadores. El índice de felicidad que clasifica a 141 ciudades del mundo ranqueó a Helsinki, Finlandia, como la más feliz. A Copenhague, Dinamarca, de quinta. A Los Ángeles, de 31. A México, ciudad, de 38. Y a Bogotá, de 45. Esto indica que Finlandia tampoco ganó el concurso de himnos nacionales. Esto es lo que indican los indicadores. El presidente de Cabo Verde le dijo a la prensa de su país que nunca en la historia había recibido tantas llamadas de presión internacional como las que ha recibido por el caso de Alex Saab. Igual dijo que allí tendrá todas las garantías judiciales. Después de 22 días recluido en la cárcel central de Ribeirinha, en la localidad de Mindelo, las autoridades de Cabo Verde trasladaron a Alex Saab, empresario colombiano acusado de ser el testaferro del régimen liderado por Nicolás Maduro, a la isla de Sal, lugar donde fue capturado el pasado 12 de junio. Desde ahí, Saab deberá esperar que se resuelva la petición de extradición de Estados Unidos. Que eu faça comentários sobre caso delicado que está en la justicia cabo-verdiana. Por primera vez, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, se pronunció sobre el arresto de Alex Saab, calificándolo como un caso delicado y aseguró que se respetará el Estado democrático y las garantías. Num processo em que há cidadão empresário sobre o qual impendem acusações justas ou não quero dizer, de factos criminalmente graves, que em quaisquer circunstâncias, seja qual for o dossiê, cualquier que sea su complejidad. Asimismo, según medios locales, esta semana el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde volvió a negar la solicitud de defensa de Saab de habeas corpus para solicitar su libertad. Ter argumentação suficiente com assessoria jurídica de pessoas muito competentes em matéria de extradição e estaremos em condições de pugnar. Según reveló El Tiempo, el mismo Saab, con el argumento de que teme que le quiten la vida, solicitó a las autoridades de Cabo Verde ser valorado por un médico y un psiquiatra para que quede constancia que se encuentra en óptimas condiciones y que no intentará suicidarse. La misión de verificación de Naciones Unidas a los acuerdos de paz de Colombia entregará esta semana un informe en el que destaca que entre marzo y junio pasado han sido asesinados 15 excombatientes y desde que se firmó la paz a 2006, porque no fue el gobierno sino organizaciones criminales las que ocuparon el espacio que dejó la guerrilla. El jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que entre el 27 de mayo y el 26 de junio de este año, en plena cuarentena obligatoria en el país, no fue impedimento para que los grupos criminales asesinaran a 15 excombatientes de las FARC.
explicó que el informe trimestral que será presentado el próximo 14 de julio por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, revela cómo tan solo en este año ya han sido asesinados 33 desmovilizados que decidieron dejar las armas y que desde que se firmó la paz son 206 que han sido víctimas mortales de los sicarios. Lamentablemente en este periodo se ha mantenido la tendencia en cuanto a los asesinatos de los excombatientes, cosa que nos preocupa altamente y le preocupa al secretario general, cuando ya llegamos a más de 200 excombatientes asesinados. El informe señala que de los 13.394 exguerrilleros de las FARC, 9.279 viven fuera de los antiguos espacios territoriales, donde estuvieron para adelantar proyectos productivos, entre otras cosas. La mayoría de los excombatientes se han ido por falta de seguridad económica y física. Las organizaciones criminales, los grupos armados han aprovechado esta situación de cuarentena precisamente para extender algún tipo de control sobre los territorios en los que se encuentran asentados. Tales son los casos en departamentos como el Cauca, en el Meta, en el Putumayo, en Nariño, en Antioquia, en Chocó. Aunque la misión de monitoreo de la ONU destacó la labor de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada para esclarecer los crímenes contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, solo hoy, desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, hay 29 condenas, 20 en juicio, 10 capturados sospechosos de ser los autores intelectuales de los asesinatos y 44 de ser los autores materiales. Es importante que las órdenes de aprehensión y una serie de elementos de carácter fiscal, judicial, que hace la unidad especial, también se materialicen, porque ahí le corresponde también a otros la captura de esas personas identificadas. Entonces puede haber una parte de investigación, pero también puede ser una parte de ejecución en cuanto a la captura de las personas responsables. El informe también revela cómo de los 57 proyectos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación y los más de 1.300 individuales, el 50% se afectaron en su ejecución por la pandemia. 2 extranjeros que violaron las normas de confinamiento en Tocancipá, al norte de Bogotá, terminaron golpeándolos con sus propias armas y baleados en las piernas por los compañeros del uniformado que trataban de salvarlo del ataque. El miércoles, 2 patrulleros de la Policía de Tránsito que se disponían a inmovilizar una camioneta que ciudadanos venezolanos habían dejado mal parqueada en una calle del barrio Tocarinda de Tocancipá, Cundinamarca, fueron agredidos por los infractores. Los agentes pidieron apoyo. Al sitio de la discusión llegaron un capitán, comandante de la estación de policía del municipio y un patrullero, a quien en un descuido uno de los extranjeros le quitó el bastón y con él le pegó en la cabeza. El otro ocupante del carro que iba a ser llevado a los patios la emprendió a palo contra el capitán. El patrullero, al ver que su comandante estaba en apuros, desenfundó su pistola. Los 2 infractores terminaron con heridas en sus piernas. Los civiles heridos fueron capturados por violencia contra servidor público, lesiones personales y tentativa de hurto. Tampoco tenían licencia de conducción. Basta ver el video, señor juez, y mire el tamaño de este par de ciudadanos. Y con toda seguridad pesan más de 90 kilos. Los policías también podrían ser sancionados por abuso de autoridad. Hay una investigación por parte de la Fiscalía, por parte de la Justicia Penal Militar y una investigación disciplinaria ordenada por la Policía Nacional. Señor, no, pero no haga eso. Vea cómo me volvió. Usted se pone a disparar a diestra y siniestra viendo público acá, señor. Pero es que hay público y usted se pone a disparar. Es mi integridad. Vea cómo me volvió. La policía le impuso un comparendo al carro que estaba mal parqueado, porque su conductor, cuando notó que la situación se estaba complicando, escapó. A diferencia de la anterior jornada, el día sin IVA de ayer no tendrá un lugar especial en las cifras del contagio del COVID-19. El 71% de las ventas fueron virtuales y en los almacenes hubo protocolos y distanciamiento.
El segundo día sin IVA en Bogotá transcurrió sin aglomeraciones como las del primer día sin IVA en el país. Para este segundo evento, las compras de electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones y computadores solo se podían hacer de forma virtual. Por tal motivo, las vallas para control de ingreso de personas a los almacenes y grandes superficies estaban vacías. Está más suave que la vez pasada. La vez pasada estaba terrible, acá cerraron. Mejor. Sí, porque ahora 15 venimos y no pudimos hacer nada porque estaba demasiado lleno, pero mejoró mucho. Adentro, los compradores eran pocos. Está vacío, está solo el almacén. Una soledad. Sí. Solo totalmente. Mucho mejor, ahorita yo no me demoré nada comprando el chifonier. Y las secciones de electrodomésticos estaban bloqueadas con cinta de sellamiento para que nadie pudiera adquirir ningún artículo, aunque muchos no sabían que estas compras solo se podían hacer online. No pude comprar nada de electrodoméstico ni nada. Porque no están vendiendo electrodomésticos. Mientras que otros se quejaron porque no creen en las promesas del día sin IVA. Esto todo es una farsa, es una mentira. No sé el gobierno qué está haciendo con esto. Según un estudio hecho a través de un portal de estadísticas de mercado, ayer durante la jornada del segundo día sin IVA, se pudo demostrar que el 71% de las personas realizaron compras de forma virtual, mientras que el 29% lo hizo presencialmente, teniendo en cuenta el cambio de las medidas establecidas por el gobierno para realizar compras. Es decir, también hay claramente de voz de consumidor una mayor participación en compras digitales versus la primera jornada. Y concluyen que en comparación con el primer día presencial y el nuevo día virtual sin IVA, los comercios respondieron de mejor manera. En síntesis funcionó, la gente compró más digital y los comercios también respondieron mejor, no solamente haciendo efectivo el descuento, sin inflar precios, sino también a nivel presencial, los que acudieron presencialmente, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. El próximo día sin IVA, que también será virtual, se realizará el próximo domingo 19 de julio. Y 2 colombianos resolvieron explorar nuevas formas de bailar salsa con el distanciamiento de la pandemia en la Puerta del Sol de Madrid. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Veamos el siguiente informe. Traigo el sabor, traigo el mambo y de qué manera. ¿De qué manera? El bombo te está llamando, soy yo de primera. Te traigo el ritmo, te traigo la melodía, te traigo la rumba caramba, con el paso de la conga y un librito de poesía. Traigo el mambo y de qué manera. Vaya, camina por arriba del Bueno, dice que recordar es volver a vivir. Vamos a recordar. ¡Vaya! Traigo el sabor, traigo el mambo y de qué manera. ¿De qué manera? El bombo te está llamando, soy yo de primera. Te traigo el ritmo, te traigo la melodía, te traigo la rumba caramba. Buen paso y buen ritmo en la Puerta del Sol en Madrid, todo un orgullo colombiano. Recuerden, nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Feliz noche para todos, a ustedes, gracias por elegir la independencia.